La mente humana no es un receptor pasivo de la realidad, sino un incansable motor de predicción que busca constantemente patrones en el tejido de nuestras interacciones sociales. Cuando nos sumergimos en una conexión interpersonal, nuestro cerebro comienza, de manera casi imperceptible, a cartografiar el comportamiento del otro, estableciendo una línea de base de expectativas sobre la frecuencia, el tono y la intensidad de la comunicación. Este proceso de reconocimiento de patrones es fundamental para nuestra estabilidad psíquica, ya que nos permite navegar el mundo social con un sentido de seguridad y previsibilidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese patrón se rompe abruptamente por la ausencia de respuesta o el silencio inesperado? En ese preciso instante, se activa un mecanismo neurobiológico profundo que altera nuestra percepción del valor y la urgencia. La mente, enfrentada a un vacío en la secuencia esperada, entra en un estado de hipervigilancia, intentando descifrar si la interrupción es una anomalía transitoria o una señal de un cambio fundamental en la dinámica del vínculo. Este fenómeno, que podríamos denominar el efecto de la ausencia, no es simplemente una reacción emocional, sino una respuesta sistémica de nuestra arquitectura cognitiva que prioriza lo que falta sobre lo que está presente, transformando el silencio en un estímulo mucho más potente que cualquier palabra dicha. Este estado de agitación mental encuentra su raíz científica en el principio del error de predicción, un concepto central en la neurociencia moderna que explica cómo el cerebro gestiona la información nueva. El sistema dopaminérgico, situado en las profundidades del mesencéfalo, funciona mediante la comparación constante entre los resultados esperados y los resultados reales. Cuando una persona con la que mantenemos un intercambio fluido deja de responder de repente, se produce un error de predicción negativo masivo. La dopamina, que a menudo se malinterpreta como la molécula del placer, es en realidad la molécula de la anticipación y el aprendizaje por recompensa. Ante la falta de un estímulo esperado, los niveles de dopamina no solo caen, sino que generan una señal de alerta que obliga a la corteza prefrontal a reevaluar toda la situación. ¿Por qué el mensaje no llegó? ¿Qué ha cambiado en el entorno para que la recompensa social haya desaparecido? Esta discrepancia crea una tensión psicológica insoportable que nos empuja a buscar una resolución, convirtiendo la ausencia del otro en el foco obsesivo de nuestra atención. El error de predicción actúa como un imán cognitivo, succionando nuestros recursos mentales hacia el vacío dejado por la otra persona, en un intento desesperado de actualizar nuestro modelo interno de la realidad. A medida que el silencio se prolonga, la mente humana, que aborrece el vacío informativo tanto como la naturaleza aborrece el vacío físico, activa un impulso casi irresistible hacia la clausura narrativa. Estamos biológicamente programados para dar sentido al caos a través de historias, y cuando la otra persona deja de proporcionar los datos necesarios para completar el relato, empezamos a fabricarlos nosotros mismos. ¿Es el silencio un castigo, una muestra de desinterés o quizás una señal de que algo catastrófico ha ocurrido? Este deseo de cierre no es solo un capricho literario de nuestra conciencia, sino una necesidad de reducir la carga cognitiva que supone la incertidumbre. La falta de una conclusión clara en una interacción interpersonal nos mantiene en un estado de bucle abierto, similar al efecto Zeigarnik, donde las tareas o historias inacabadas ocupan mucho más espacio en nuestra memoria y atención que aquellas que han sido resueltas.
Al no recibir una explicación para la ausencia, el cerebro genera múltiples escenarios, a menudo los más pesimistas, en un intento de prepararse para el peor de los casos, lo que paradójicamente intensifica el vínculo emocional a través de la inversión mental constante. Esta sensibilidad extrema ante la interrupción de los lazos sociales no es un error de nuestra evolución, sino una adaptación vital perfeccionada a lo largo de milenios. Desde una perspectiva evolutiva, la exclusión social o el silencio de un miembro de la tribu no eran meros inconvenientes emocionales, eran amenazas directas a la supervivencia. En el entorno ancestral, ser ignorado por el grupo o por una pareja reproductiva clave podía significar la pérdida de protección, recursos y, en última instancia, la muerte. Por ello, hemos desarrollado una sensibilidad exquisita a las señales sociales sutiles y a las ausencias de estas. El silencio se interpreta, a un nivel subcortical, como una posible señal de ostracismo. El sistema de alarma de la amígdala se dispara ante la falta de reciprocidad, activando respuestas de estrés similares a las que sentiríamos ante un depredador físico. Esta herencia evolutiva explica por qué la ausencia de un simple mensaje de texto puede desencadenar una respuesta física tan visceral: taquicardia, ansiedad y una sensación de vacío en el pecho. No es solo un drama moderno, es el eco de un mecanismo de supervivencia que nos ordena recuperar la conexión social a toda costa para no quedar desprotegidos ante las inclemencias del mundo salvaje. En este escenario de incertidumbre surge una de las dinámicas más fascinantes de la psicología humana, la paradoja de la escasez y el deseo. Bajo los principios de la psicología económica aplicados a las relaciones, el valor de un recurso se percibe como inversamente proporcional a su disponibilidad. Cuando alguien está constantemente presente y disponible, su valor social tiende a estabilizarse o incluso a disminuir en nuestra percepción debido a la habituación. Sin embargo, en el momento en que esa persona se retira y el recurso de su atención se vuelve escaso, su valor percibido se dispara de manera exponencial. El silencio crea un espacio donde el otro deja de ser una figura familiar y predecible para convertirse en un objeto de deseo inalcanzable. ¿No es acaso cierto que valoramos más aquello que sentimos que estamos a punto de perder? La escasez de interacción genera un hambre psicológica que no existía cuando la abundancia era la norma. Esta es la base de por qué el alejamiento estratégico o accidental puede reavivar un interés que parecía languidecer. La mente humana está diseñada para perseguir lo que huye y para atesorar lo que no puede poseer fácilmente. Este fenómeno se ve agravado por la mecánica del reforzamiento intermitente, un concepto fundamental del conductismo que explica cómo la incertidumbre puede generar adicción. Skinner demostró que los sujetos de prueba, ya sean palomas o humanos, muestran una persistencia mucho mayor en una conducta cuando la recompensa se entrega de manera impredecible en lugar de constante. Cuando una persona alterna entre la presencia afectuosa y el silencio gélido, nos coloca en un régimen de refuerzo intermitente. El cerebro se vuelve adicto a la posibilidad de la próxima recompensa, el próximo mensaje, la próxima llamada. Y debido a que no sabemos cuándo llegará, nos quedamos atrapados en un estado de búsqueda constante. La incertidumbre actúa como un catalizador del deseo, haciendo que la persona que se retira se convierta en el centro de un sistema de apuestas emocionales donde el jugador está dispuesto a invertir cantidades desproporcionadas de tiempo y energía
con la esperanza de obtener esa validación intermitente. El silencio no es una ausencia de comunicación en este contexto, sino la fase de tensión más alta del ciclo de recompensa, cuando sentimos que nuestra libertad de interactuar o nuestra autonomía están siendo limitadas por el silencio del otro. Surge la reactancia psicológica. Esta teoría postula que cuando los individuos perciben que se les arrebata una opción o que su libertad de acción está amenazada, experimentan un estado motivacional dirigido a restaurar esa libertad. Si alguien deja de hablarnos, sentimos que hemos perdido el control sobre la relación y la capacidad de influir en el otro. Para contrarrestar esta sensación de impotencia, nuestra mente intensifica el deseo por el objeto prohibido o ausente. La reactancia nos empuja a intentar recuperar el contacto con una energía renovada, no necesariamente porque la persona sea intrínsecamente más valiosa ahora, sino porque nuestra psique se rebela contra la imposición del silencio. ¿Cuántas veces hemos buscado con más ahínco a alguien simplemente porque nos ha cerrado la puerta? El silencio actúa como una barrera que el ego necesita derribar para reafirmar su propia agencia y poder en el mundo social. Detrás de todo este torbellino emocional se encuentra la neuroquímica del estado de búsqueda, un sistema motivacional primario identificado por Jack Panksepp. El sistema de búsqueda es el que impulsa a los mamíferos a explorar su entorno en busca de recursos y está alimentado principalmente por la dopamina en el área tegmental ventral. Lo crucial aquí es que el estado de búsqueda es intrínsecamente estimulante, a veces incluso más que la obtención de la recompensa misma. Cuando alguien se ausenta, nuestro sistema de búsqueda entra en un estado de hiperactividad. Estamos cazando información, recolectando pistas en redes sociales o repasando conversaciones antiguas. Este estado de búsqueda nos mantiene en un nivel elevado de excitación fisiológica y cognitiva. La ironía reside en que, mientras sufrimos por la ausencia, nuestro cerebro está operando en un nivel de alta intensidad que puede ser extrañamente embriagador. El silencio del otro nos obliga a habitar este estado de búsqueda, lo que explica por qué la ausencia genera una forma de inversión emocional que la presencia tranquila simplemente no puede igualar. Estamos biológicamente diseñados para encontrar gratificación en la persecución, y la ausencia es el combustible definitivo para esa carrera. Paradójicamente, el silencio prolongado también puede empezar a proyectar una imagen de autosuficiencia emocional por parte de quien se ha retirado, lo cual reconfigura nuestra percepción de su valor social. En la jerarquía instintiva de los mamíferos sociales, la capacidad de estar solo y de no depender de la validación externa es una señal de alto estatus y fortaleza. Cuando alguien es capaz de mantener el silencio, percibimos de manera inconsciente que esa persona posee recursos internos o alternativas externas que nosotros no controlamos. Esta percepción de valor aumenta su atractivo y nuestra propia sensación de inseguridad. ¿Es posible que su silencio signifique que su vida es tan plena que no necesita nuestra interacción? Esta pregunta socava nuestra confianza y eleva al otro a un pedestal de independencia. La autosuficiencia percibida a través del silencio actúa como un imán gravitacional. Nos sentimos atraídos hacia aquellos que parecen ser dueños de su propio tiempo y atención, especialmente cuando nosotros hemos perdido esa misma compostura en nuestro intento de descifrar su ausencia. Durante estos periodos de vacío comunicativo,
el proceso de generación narrativa y la inversión cognitiva alcanzan su punto máximo. Cada hora de silencio es una oportunidad para que nuestra imaginación trabaje, construyendo una versión idealizada o compleja de la otra persona que quizás no se corresponde con la realidad. Invertimos tanto tiempo pensando en el porqué de su silencio que, al final del día, hemos dedicado más recursos mentales a esa persona en su ausencia que los que dedicaríamos en una tarde de conversación trivial. Esta inversión cognitiva masiva crea un fenómeno de costo hundido. Sentimos que hemos gastado tanto en pensar en ellos que no podemos simplemente dejarlo ir. El silencio obliga a la mente a realizar un trabajo pesado de simulación social, y ese trabajo mismo aumenta nuestro compromiso emocional. Nos enamoramos o nos obsesionamos no tanto de la persona real, sino del personaje que hemos tenido que crear y sostener en el escenario de nuestra mente durante su ausencia. Este fenómeno se vincula estrechamente con lo que la antropóloga Helen Fisher denomina atracción por frustración. Fisher observó que cuando las personas son rechazadas o se encuentran con obstáculos en su camino hacia un objeto amoroso, los circuitos de la dopamina y la norepinefrina en el cerebro se vuelven más activos, no menos. El obstáculo, en este caso, el silencio o la ausencia, actúa como un catalizador que intensifica el sentimiento de apego y urgencia. Es una respuesta biológica diseñada para ayudarnos a superar dificultades para conseguir un objetivo valioso, pero en el contexto de las relaciones modernas, a menudo nos encierra en un ciclo de anhelo doloroso. La frustración generada por el silencio no apaga la llama, sino que le echa gasolina, convirtiendo una chispa de interés en un incendio de necesidad compulsiva. El cerebro, ante la negativa de acceso, decide que el objetivo es ahora doblemente importante, lo que explica por qué la distancia a menudo hace que el corazón se vuelva más desesperado en lugar de más olvidadizo. Sin embargo, el silencio también ofrece un espacio para la autorreflexión y la mejora de la memoria a través de la distancia. Cuando estamos constantemente inmersos en la presencia de alguien, nuestra percepción se satura de detalles cotidianos que pueden ocultar la esencia del vínculo. La ausencia limpia el cristal de nuestra percepción, permitiendo que ciertos recuerdos se filtren y otros se magnifiquen. A menudo, en el silencio, recordamos los momentos de mayor intensidad emocional con una claridad renovada, idealizando la conexión. Este proceso de mejora de la memoria por alejamiento contribuye a que, cuando la reconexión finalmente ocurre, la intensidad sea mucho mayor. El silencio ha actuado como un período de incubación donde los sentimientos se han destilado y purificado. Al mismo tiempo, este espacio nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias sombras y dependencias, convirtiendo la ausencia del otro en un espejo donde vemos reflejada nuestra propia capacidad de soledad y nuestra necesidad de validación externa. El poder del misterio y la imaginación es quizás la herramienta más potente que el silencio pone a su disposición. Lo que no se dice puede ser mucho más profundo que lo que se expresa con palabras, simplemente porque la mente del receptor tiene la libertad de llenar los huecos con sus propios anhelos y fantasías. El misterio es el antídoto contra la familiaridad que genera desprecio. Al retirar la información, la persona ausente se convierte en una pantalla en blanco sobre la cual podemos proyectar nuestras mejores esperanzas o nuestros miedos más profundos. Este espacio de juego para la imaginación es vital para el erotismo y la atracción a largo plazo.
Como bien han señalado psicólogos como Esther Perel, el deseo necesita aire y espacio para respirar. El silencio proporciona ese oxígeno, permitiendo que el otro vuelva a ser un otro separado, misterioso y por tanto deseable. La ausencia rompe la simbiosis asfixiante y restablece la frontera necesaria para que la curiosidad vuelva a florecer. A medida que el ciclo de ausencia llega a su fin, se produce una recalibración de valores y una posibilidad de reconexión desde una base distinta. El individuo que ha experimentado la ausencia ha pasado por un proceso de privación que ha reajustado su umbral de satisfacción. Cuando la comunicación se restablece, hay una liberación masiva de oxitocina y dopamina, un alivio que refuerza el vínculo de una manera que la estabilidad continua nunca podría lograr. No obstante, la relación ya no es la misma. El silencio ha dejado una marca, una conciencia de la fragilidad del lazo y una nueva apreciación por la presencia del otro. Esta recalibración puede llevar a una mayor inversión en el futuro, o puede ser el comienzo de una dinámica de poder diferente, donde ambos son conscientes del impacto que el retiro del afecto puede tener sobre el otro. La reconexión tras el silencio es, en muchos sentidos, un nuevo comienzo, cargado con toda la tensión y el aprendizaje acumulado durante el desierto comunicativo. Finalmente, es imperativo entender cómo el silencio desplaza y transforma las dinámicas de poder dentro de cualquier interacción humana. El poder en una relación a menudo reside en quien tiene menos necesidad de la presencia del otro, o al menos en quien es capaz de proyectar esa falta de necesidad. El uso del silencio, ya sea intencional o subconsciente, altera el equilibrio de poder de manera drástica. Quien calla obliga al otro a hablar, a moverse, a buscar y a invertir. El silencio es una forma de comunicación no verbal que dice: tengo el control de mi propio flujo informativo. Al negarse a participar en el intercambio habitual, una persona puede forzar a la otra a revelar sus inseguridades y su nivel de compromiso. El silencio es, por tanto, una herramienta de reequilibrio. Puede ser usado para recuperar el respeto, para establecer límites o para crear una atracción magnética. En la danza de la conexión humana, el silencio no es una pausa en la música, sino uno de los ritmos más potentes y primarios, una fuerza que moldea nuestra neuroquímica, despierta nuestros instintos ancestrales y redefine constantemente el valor de quienes nos rodean. La mente humana, en su infinita complejidad, siempre responderá al vacío con una búsqueda frenética de significado, confirmando que, a veces, lo que no está presente es lo que más nos define.